Antes de sumergirnos en la trágica historia de la familia Johnson, te invitamos a unirte a nuestro canal de YouTube, Crime Path. Aquí exploramos historias impactantes de crímenes reales, traición y los oscuros giros del destino que pueden alterar vidas para siempre. Si te fascinan las complejidades del comportamiento humano y las consecuencias de nuestras decisiones, suscríbete a Crime Path para narrativas detalladas que te mantendrán al borde de tu asiento. Karen Johnson, una madre inquieta, comienza un romance secreto con el novio de su hija, Emily, llamado Jason Miller. Cuando Emily descubre la impactante traición, la familia, que parecía perfecta, se desmorona, llevando a una tragedia que cambiará sus vidas para siempre. Los Johnson eran el tipo de familia que la gente en su pequeño pueblo de Maplewood admiraba. Karen Johnson, una mujer atractiva en sus 40 años, era conocida por su belleza, encanto y una carisma casi magnética. Su esposo, Thomas, un arquitecto exitoso, proporcionaba una vida cómoda para su familia. Tenían 2 hijos, Emily, su hija de 18 años, y Jake, su hijo de 15. Emily era la niña de los ojos de su madre, una joven con la belleza de su madre y la inteligencia de su padre. Era el orgullo de la familia Johnson, a punto de graduarse de la escuela secundaria y ya aceptada en una prestigiosa universidad. El futuro parecía brillante para Emily, quien salía con un joven atractivo y carismático llamado Jason Miller. Jason tenía 20 años y trabajaba a tiempo parcial mientras asistía a un colegio comunitario local. Era todo lo que Emily podía desear. Amable, cariñoso y profundamente enamorado de ella. En la superficie, todo parecía perfecto, pero bajo la superficie había grietas. Karen había comenzado a sentir el peso de los años y la tensión de su matrimonio. Thomas, aunque un buen proveedor, se había vuelto distante, centrándose más en su trabajo y menos en su relación. Karen se sentía invisible, su espíritu vibrante se había apagado por años de rutina. Anhelaba atención, emoción y la adrenalina de sentirse deseada nuevamente. El comienzo del romance. Todo comenzó de manera inocente. Karen y Jason a menudo se encontraban solos durante las visitas de Jason a la casa de los Johnson, ya que Emily estaba frecuentemente ocupada con sus estudios o saliendo con amigos, dejando a Jason esperando en casa. A Karen le agradaba la compañía de Jason. Él era joven, apuesto y lleno de vida. Charlarían sobre diversos temas: sus estudios, sus planes para el futuro e incluso temas mundanos como el clima. Pero a medida que pasaron las semanas, sus conversaciones se volvieron más personales e íntimas. Karen comenzó a notar la forma en que Jason la miraba, una mirada que no había visto en años, llena de admiración y deseo. Sabía que estaba mal, pero no pudo evitar sentirse halagada. Una noche, mientras Emily estaba fuera estudiando para exámenes, Karen y Jason se encontraron solos nuevamente. Estaban viendo una película, sentándose más cerca de lo habitual. El aire estaba cargado de tensión no dicha. Cuando Jason extendió su mano para tomar la de Karen, ella no se retiró. En cambio, miró a sus ojos y vio el mismo anhelo que sentía dentro. El primer beso fue tentativo, casi vacilante, pero rápidamente se convirtió en algo más apasionado, algo prohibido. Desde ese momento, estaban consumidos por su romance. Se reunían en secreto, robando momentos siempre que podían. La emoción de lo prohibido solo intensificaba su deseo. Karen sabía que era incorrecto, que estaba traicionando no solo a su esposo, sino también a su hija. Sin embargo, no podía detenerse. Jason también estaba dividido entre sus sentimientos por Emily y la intensa atracción que sentía hacia Karen. El desenlace. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el romance creció más intenso y, con ello, las inevitables complicaciones. Karen comenzó a comportarse de manera diferente con su familia, era más distante, distraída y a menudo irritable. Emily notó el cambio en su madre, pero lo desestimó como estrés o fatiga. Sin embargo, no podía ignorar la creciente distancia entre ella y Jason. Él se había vuelto más reservado, a menudo cancelando planes a último minuto o llegando tarde con excusas poco creíbles.
Las sospechas de Emily crecieron, pero nunca imaginó la verdad. Supuso que Jason estaba viendo a otra chica de su edad. Confidenció en su mejor amiga, Lily, quien le aconsejó que lo confrontara, pero Emily no estaba lista para enfrentar la posibilidad de perderlo. Amaba a Jason y quería creer que, sin importar lo que estaba sucediendo, podrían resolverlo. Karen, por otro lado, estaba consumida por la culpa. El romance que una vez la había emocionado se convirtió en una fuente constante de ansiedad. Temía que alguien se enterara, que su familia se destruyera, pero no podía terminar la relación. Estaba atrapada en la forma en que Jason la hacía sentir viva, deseada e importante. La tensión en la casa era palpable. Thomas, ajeno al romance, sentía que algo estaba mal, pero lo atribuía al estrés del trabajo y la vida familiar. Intentó reconectar con Karen, planeando una escapada de fin de semana solo para ellos dos, pero Karen puso excusas, diciendo que no podía dejar a los niños solos. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Una tarde, Emily regresó a casa antes de lo previsto. Se había sentido incómoda todo el día y decidió saltarse su última clase. Al entrar a la casa, oyó voces que venían de arriba. Su corazón se hundió al reconocer la voz de Jason, pero fue lo que escuchó a continuación lo que hizo añicos su mundo. Karen, no podemos seguir haciendo esto. ¿Qué pasa si Emily se entera? Emily se quedó congelada en la parte inferior de las escaleras, su mente corriendo para comprender lo que acababa de escuchar. Se sintió enferma al estómago, con las manos temblando mientras subía lentamente las escaleras. Abrió la puerta del dormitorio de su madre y los vio. Karen y Jason estaban abrazados. La habitación se quedó en silencio al darse cuenta de que los habían atrapado. La cara de Emily era pálida, sus ojos estaban llenos de asombro y traición. La tragedia. ¿Cómo pudiste?, susurró, su voz apenas audible. Karen intentó explicarse, pedir disculpas, pero Emily no podía escucharla. Se dio la vuelta y huyó de la casa, las lágrimas corriendo por su rostro. Jason corrió tras ella, pero Emily estaba demasiado herida para escuchar. Se subió a su coche y se alejó, sin saber a dónde iba, solo queriendo escapar del dolor. Los días que siguieron fueron un borrón de agonía y rabia. Emily se negó a hablar con su madre o con Jason. Se quedó con Lily, quien hizo lo posible por consolarla, pero nada podía aliviar el dolor de la traición. Emily sentía que su mundo entero se había desmoronado. Las dos personas que más amaba la habían traicionado de la peor manera. Thomas se sintió devastado cuando se enteró. No podía creer que su esposa hubiera sido infiel, y mucho menos con el novio de su hija. Confrontó a Karen, exigiendo saber cuánto tiempo había durado el romance. Cuando ella admitió la verdad, Thomas estaba furioso. No podía mirarla sin sentir una oleada de ira y asco. La familia estaba rota. Karen se mudó, quedándose con una amiga, mientras Thomas solicitó el divorcio. Emily cortó todo lazo con Jason, quien estaba lleno de culpa y arrepentimiento. Intentó comunicarse con ella para disculparse, pero ella no quería saber nada de él. Pero lo peor estaba por llegar. No pudiendo soportar la culpa y la destrucción que había causado, Jason cayó en una profunda depresión. Abandonó la escuela, dejó su trabajo y se aisló de todos. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él los rechazó, consumido por el odio hacia sí mismo y la desesperación. Una noche, incapaz de soportar el dolor por más tiempo, Jason tomó una decisión que perseguiría a todos los involucrados. Condujo a un lugar aislado fuera de la ciudad, un sitio donde él y Emily solían ir a estar solos. Allí, se quitó la vida, dejando atrás una nota que simplemente decía: «Lo siento». Cuando Emily se enteró, quedó inconsolable. Se culpó a sí misma por la muerte de Jason, creyendo que si lo hubiera perdonado, tal vez aún estaría vivo. Karen, muerta de dolor y consumida por la culpa, había perdido a su familia, el amor de su hija y ahora al joven que había querido, aunque de una manera retorcida y equivocada. Thomas también se vio profundamente afectado. Aunque había estado enojado con Jason, nunca deseó su mal. Culpa a Karen por el romance, pero sabía que la situación era más compleja de lo que podía comprender.
Todo el pueblo estaba conmocionado por la tragedia, y los Johnson se convirtieron en el tema de chismes y compasión en los meses siguientes. El camino hacia la recuperación. La familia Johnson luchó por recomponer las piezas de sus vidas destrozadas. Karen, llena de culpa, buscó terapia e intentó reconstruir su vida, pero el peso de lo que había hecho era demasiado para soportar. Eventualmente, se mudó a otra ciudad, con la esperanza de empezar de nuevo, pero las cicatrices del pasado siempre la acompañaban. Emily, con la ayuda de su padre y amigos, comenzó a sanar lentamente. Se graduó de la escuela secundaria y asistió a la universidad, pero el dolor de la traición y la pérdida nunca la abandonó por completo. A menudo se encontraba reflexionando sobre lo que había pasado, tratando de comprender la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de la vida. Con el tiempo, Emily decidió que quería ayudar a otros que habían pasado por experiencias similares. Se convirtió en defensora de la salud mental, hablando abiertamente sobre su dolor y la necesidad de buscar ayuda. Comenzó un grupo de apoyo para jóvenes que enfrentaban la pérdida, donde compartían sus historias y encontraban consuelo en la compañía de los demás. Aunque el camino hacia la recuperación fue difícil, poco a poco, Emily comenzó a encontrar un nuevo propósito en su vida. Thomas también buscó su propio camino hacia la sanación. Trabajó en su carrera y se enfocó en ser un mejor padre. Se unió a grupos de apoyo para padres que enfrentaban la pérdida de un hijo y comenzó a comprender mejor la profundidad del dolor que su hija estaba sintiendo. Su relación con Emily se fortaleció a medida que ambos compartían su dolor y aprendían a navegar sus nuevas realidades. Los años pasaron, y aunque la familia Johnson nunca volvió a ser la misma, aprendieron a vivir con el dolor de su pasado. Emily se graduó de la universidad con honores y comenzó a trabajar como consejera de salud mental, dedicándose a ayudar a otros a encontrar esperanza en medio de la tragedia. Karen, que había estado en su propio viaje de sanación, a menudo se preguntaba si algún día podría reconciliarse con su hija. Un día, Emily recibió un mensaje de texto de su madre. La invitaba a un café, diciendo que había trabajado en sus problemas y que quería pedir disculpas. Después de mucho pensar, Emily decidió aceptar la invitación. Se encontraron en un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar que había sido testigo de muchas historias de amor y traición. Al principio, la conversación fue tensa. Ambas estaban llenas de sentimientos encontrados, pero a medida que hablaban, comenzaron a abrirse sobre su dolor y sus experiencias. Karen se disculpó sinceramente por su traición y el daño que había causado. Emily, aunque aún herida, pudo expresar su dolor y su pérdida, no solo por Jason, sino también por la relación que una vez tuvo con su madre. Con el tiempo, las dos encontraron un camino hacia la reconciliación. Aunque nunca podrían borrar lo que había pasado, comenzaron a construir una nueva relación basada en la honestidad y el entendimiento. La familia Johnson había aprendido una lección dolorosa sobre el amor, la traición y la importancia de la comunicación. La vida es impredecible y, a veces, cruel. Los momentos de felicidad pueden desvanecerse en un instante, y las decisiones impulsivas pueden llevar a consecuencias devastadoras. La historia de la familia Johnson es un recordatorio de que, aunque la traición puede destruir relaciones, también puede llevar a la sanación y al perdón si se trabaja con dedicación y amor. Aunque el camino es difícil, siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. La vida continúa, y a pesar del dolor, Emily y Karen aprendieron a seguir adelante, llevando consigo las lecciones de su pasado mientras construían un futuro más brillante. La traición entre Karen y Jason tuvo consecuencias que trascendieron a la familia Johnson y afectaron a todos los involucrados. La tragedia fue un recordatorio duro del poder destructivo de los secretos y las mentiras. Era una historia que se susurraría en Maplewood durante años, un cuento de advertencia sobre el amor que salió mal y el impacto devastador de la traición. Para Emily, las cicatrices de ese tiempo nunca sanarían por completo. Después de la tragedia, la joven se encontraba perdida y desolada. Cada rincón de su hogar le recordaba el engaño y el dolor. Había días en que despertaba creyendo que todo había sido solo un mal sueño,
pero al mirar a su alrededor, la realidad la golpeaba con fuerza. En la escuela, sus compañeros murmuraban a sus espaldas. Las miradas de Petey se convertían en dagas que atravesaban su corazón. La culpa también la perseguía. Pensaba en lo que podría haber hecho diferente, cómo podría haber salvado a Jason. La ansiedad la consumía y las noches eran un torrente de pesadillas en las que se repetía la escena de aquel fatídico día. El peso del pasado también afectó a su padre, Thomas. En su esfuerzo por ser fuerte, escondía su propio dolor. Pasaba horas en su estudio, el silencio pesado lo envolvía, mientras luchaba con su rabia y su impotencia. Aunque intentaba mantener la calma, había momentos en los que los recuerdos lo asaltaban, dejándolo frustrado y a la deriva. La traición de su esposa se cernía sobre él como una sombra oscura. Karen, por su parte, se encontraba atrapada en una espiral de culpa y desesperación. Había tomado una decisión que destrozó su familia, y ahora vivía en un estado constante de tormento emocional. Aunque intentaba seguir adelante, la imagen de Emily y Jason juntos la atormentaba. En las noches, mientras miraba por la ventana, se preguntaba si alguna vez encontraría el perdón de su hija. Esa búsqueda se convirtió en una obsesión, lo que la llevó a acercarse a Emily a través de cartas que nunca tuvo el valor de enviar. Una noche, mientras estaba sola en su nueva casa, Karen escuchó un ruido en el jardín. El sonido la sobresaltó y su corazón empezó a latir con fuerza. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, pero todo estaba en calma. Sin embargo, la sensación de ser observada la llenó de inquietud. Podía sentirlo, como si el pasado la estuviera acechando, esperando el momento adecuado para volver a atraparla. La incertidumbre la envolvía, y sabía que había dejado cicatrices no solo en su propia vida, sino también en la de Emily y Thomas. En los días siguientes, Emily decidió visitar el lugar donde Jason había tomado su trágica decisión. Esperaba encontrar respuestas, un sentido de cierre que nunca había logrado. Al llegar al sitio, un lugar que antes era tan hermoso, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza intentara advertirle sobre el peligro que acechaba. Mientras caminaba por el sendero, la angustia la invadía. Podía oír el eco de risas pasadas y los susurros de los secretos que habían destruido su familia. Entonces, en medio de su confusión, vio algo en el suelo. Era un pequeño objeto brillante. Se acercó y, al recogerlo, se dio cuenta de que era un colgante que Jason siempre llevaba consigo. Un frío helado la atravesó y, de repente, sintió que la conexión con Jason era más fuerte que nunca, como si él estuviera intentando comunicarse con ella desde más allá. La culpa y la tristeza se entrelazaban en su corazón, y un grito ahogado salió de su garganta. En ese momento, supo que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de sombras. Pero también comprendió que debía encontrar la manera de enfrentarse a sus demonios, por Jason, por su madre y, sobre todo, por sí misma. Mientras tanto, Thomas seguía lidiando con su propio dolor. Un día, decidió ir al café local, donde solía pasar tiempo con Karen. Al entrar, un grupo de amigos se detuvo en seco. Sus miradas se centraron en él, llenas de piti y murmuraciones. Thomas sintió que el aire se volvía espeso y denso. Las palabras no pronunciadas flotaban en la atmósfera como fantasmas. La traición de Karen lo había convertido en un hombre marcado, y aunque intentaba seguir adelante, las miradas lo mantenían atado a un pasado que no podía olvidar. Al salir del café, sintió que el peso de su vida lo aplastaba. Se preguntaba si alguna vez podría reconstruir su familia o si estaban condenados a vivir en la sombra de esa traición. La desesperación lo llevó a buscar respuestas en lugares inesperados, en la esperanza de encontrar una manera de sanar las heridas que parecían demasiado profundas para cicatrizar. Al final, la historia de la familia Johnson fue una de tragedia, pero también de supervivencia. Fueron cambiados para siempre por los eventos que se habían desarrollado, pero encontraron la manera de seguir viviendo con el dolor y de intentar encontrar un poco de paz en un mundo que había sido tan cruelmente destrozado. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos impactantes,
considera suscribirte a Crime Path. No olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos que aman las historias de crímenes reales. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido que explora las complejidades de la naturaleza humana y los giros oscuros que puede tomar la vida. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.